Hoja de trabajo. Vamos a dar inicio a esta sesión, que es una sesión taller, porque realmente lo que nos van a presentar nuestras invitadas son casos prácticos en cuanto a la nueva ley del ISSSTE. Ellas son la doctora Nadima Simón Domínguez, es profesora titular C de la Facultad de Contaduría y Administración. Ella se desempeña en la División de Investigación, así como en la División de Posgrado. Es además tutora de la licenciada Rosa María Ortega, quien es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es tesista de la maestría de Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya sé. Bien, pues muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por permitirnos compartir con ustedes estas inquietudes que yo creo que son las inquietudes de todos los trabajadores que cotizamos al ISSSTE. Todo esto surge estábamos dentro del proyecto de Rosa María Ortega sobre las pensiones y se presenta la disyuntiva de que al 30 de junio del 2008 los trabajadores que estábamos cotizando al ISSSTE al entrar en vigor la nueva ley el 1 de abril del 2007, tenemos la opción de decidir entre dos alternativas para nuestras pensiones. Entonces, Rosy ha hecho una investigación muy profunda sobre este tema y al mismo tiempo elaboró un simulador para calcular en lo más real posible cuál sería la pensión a la que tendríamos derecho en el régimen de cuentas individuales y cuál sería comparado con la pensión que tendríamos en el régimen que establecía la ley anterior. Entonces yo considero que es muy importante informarnos de cómo nos va a ir en estas dos opciones que nos presenta la ley y desde luego tomar la decisión que más nos convenga. Yo creo que pueden ser buenas las dos opciones, pero dependiendo de cada caso. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros hagamos el cálculo de cómo nos va a ir y desde luego dependiendo de nuestra preferencia al riesgo o de nuestra aversión al riesgo podamos tomar la decisión que más nos conviene. Lo que es importante señalar es que la decisión que tomemos antes del 30 de junio será una decisión irrevocable. Entonces, por eso es importante y bueno, nos permitimos compartir con ustedes esto que hemos investigado y que surge también de nuestras dudas sobre qué va a pasar con el nuevo régimen de pensiones que establece la ley. Algo que es muy importante comentar es que esta opción del nuevo régimen de pensiones está establecido en la ley y además quedan todavía muchas dudas por aclarar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ustedes entran a la calculadora del ISSSTE, en la página del ISSSTE, en la oficina virtual, luego Rosy les va a dar las instrucciones para entrar, ustedes van a encontrar ahí el monto del bono. Pero, y yo hablaba con un subdirector del ISSSTE, que fue uno de los encargados de implementar todo esto, y nos decía que los cálculos que están en la calculadora del ISSSTE son muy preliminares,
que los hicieron muy al principio y desde luego no son exactos. Entonces, Rosy, haciendo una investigación sobre las tasas reales que daban las AFORES, sobre las comisiones que cobraban, se acercó a las aseguradoras para tener un dato un poco más acercado a lo que va a ser la pensión en el régimen de cuentas individuales, y elaboró un simulador, y con ese simulador se puede calcular de una manera más confiable la pensión a la que podemos tener acceso con el régimen de cuentas individuales. Desde luego que todo esto está normado en la ley. No vamos nosotros a hacer una relación de todos los artículos que señala la ley, porque desde luego aquí habrá gente que conoce la ley seguramente mucho mejor que nosotras. Nosotras lo que vamos a presentar son las alternativas calculadas de acuerdo con el simulador, y desde luego que ustedes pues tienen muchos más conocimientos jurídicos para dilucidar la constitucionalidad de la nueva ley. Sabemos que hay muchos amparos, sabemos que esta nueva ley hace que prorroga el tiempo de trabajo para podernos jubilar, aumenta el costo de las aportaciones, pero hay algunos casos, y vamos a hacer hincapié en ellos, en los que la antigüedad reflejada en el bono puede ser una buena opción para quienes la escojan. Entonces voy a dejar a Rosy para que ella les explique, y iremos desde luego haciendo comentarios sobre los cálculos que ella realiza. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero quisiera platicarles muy rápidamente una pequeña introducción, no porque quiera comentarles la ley, que como decía Nadima, ustedes la saben mejor que nadie, sino nada más para situarnos y poder seguir adelante. Entonces, el objetivo de la seguridad social es proporcionar a los trabajadores el acceso a la salud y a la seguridad. En algunas ocasiones, debido a enfermedades, invalidez, riesgos del trabajo, maternidad, vejez, etcétera, ese flujo de ingresos se ve interrumpido. Ahí es cuando las pensiones tienen que ver, ahí es cuando las pensiones tienen su razón de ser. En la nueva ley hay 4 seguros que son obligatorios. Antiguamente, o en la antigua ley, teníamos como 10, 12 seguros. Ahora en la nueva ley los han agrupado en estos 4, y son la salud, los riesgos en el trabajo, el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida. Este tercero, el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es en el que nos preocupa ahora. Básicamente el de retiro es lo que antiguamente conocíamos como jubilación, y por eso es en el que nos estamos ocupando en este momento. Yo les dejaría como para que lo reflexionen un poco el de invalidez. El de invalidez a mí me preocupa, no lo he estudiado de manera más profunda, pero a mí me preocupa porque cambia de manera muy importante el seguro o la pensión que antes se recibía por invalidez. Y si actualmente, o con la nueva ley, una persona tiene el infortunio de padecer invalidez, va a tener serios problemas dado cómo está presentado el seguro de invalidez. Yo se los dejaría así para que lo vieran más adelante, porque sí es muy interesante cómo cambió. Además de los seguros, hay otras prestaciones. Estas prestaciones son los préstamos, que pueden ser hipotecarios o personales, los servicios sociales, que son todos los de guarderías, los servicios turísticos, los servicios funerarios, etcétera, y los servicios culturales, que incluye capacitación, educación, fomento deportivo y algunas otras cosas. Entre lo que nos hemos encontrado de la nueva ley, desaparece el seguro por jubilación. Ahora tenemos el de retiro, que era lo que más o menos se podía parecer, nada más que el sentido de esa pensión cambia. La indemnización global, que ya tampoco existe en la nueva ley, y el arrendamiento y venta de casas propiedad del ISSSTE.
Lo del SAR también se incorpora al seguro de retiro, entonces lo que conocíamos como el SAR 92 y todo eso, que en algún lugar, en algún recóndito, en alguna recóndita sucursal de algún sistema bancario, ahí están depositados los recursos del sistema de ahorro para el retiro 92 de los trabajadores, también desaparecen. Y en la nueva ley aparecen lo que son las cuentas individuales. Estas cuentas individuales cambia totalmente la manera de pensar, la manera de entender lo que era la jubilación. Siempre habíamos entendido la jubilación como un sistema que dependía de la seguridad social, para nosotros la estatal, y ahora ese sistema totalmente desaparece y queda bajo la responsabilidad del trabajador, aun cuando tenga el apoyo del patrón y del gobierno para incrementar los recursos. Queda bajo la responsabilidad del trabajador el decidir dónde invertir, cómo invertir y en qué momento retirarse. Dentro de la ley se presentan algunos otros cambios, por ejemplo, el sueldo básico. En la antigua ley era un poco, se integraba con varios renglones del salario. En la nueva ley solamente interviene un factor. Las aportaciones en la antigua ley eran del 8%, en la nueva ley son del 10.625%. Básicamente, en donde tenemos la diferencia es en la aportación que se hace para el seguro de retiro. En el caso de la nueva ley es del 6.125, en la antigua ley era del 3.5% sobre el sueldo de cotización. Eso es básicamente en lo que se refiere a las obligaciones. En cuanto a los cambios en el régimen de las pensiones, y ahora ya me voy a tratar de ir un poquito más despacito, porque aquí es donde empieza a haber y donde tenemos que entender los dos sistemas de jubilación para que podamos en algún momento elegir, acuérdense, antes del 30 de junio. Los trabajadores que se incorporan al servicio del Estado después del 1 de abril de 2007, que fue el día que entró en vigor esta ley, no tienen opción. Quedan en el sistema de cuentas individuales, con las cuotas que les descuenten de su nómina, con las aportaciones que hace la dependencia o entidad en donde trabajen, y la aportación social que hace el gobierno federal, se irán integrando sus recursos para que algún día puedan retirarse. Esta cuenta individual tiene varias subcuentas, que son las de retiro, cesanía avanzada y vejez, fondo de vivienda, ahorro solidario, aportaciones complementarias, aportaciones voluntarias y el ahorro a largo plazo. Las últimas, como ustedes se pueden dar cuenta, son voluntarias, pero de alguna manera será lo que pueda hacer que el ahorro o el monto final de los trabajadores pueda lograr una pensión un poco mejor. En este sistema de cuentas individuales, cuando el trabajador fallece en activo, los beneficiarios legales reciben una pensión, legales derechohabientes, así se les llama, reciben una pensión que corresponde al seguro de viudez o de orfandad, o son el seguro de vida. Si esos familiares ya no son derechohabientes legales, es decir, ya no tienen derecho a esa pensión, entonces heredan el monto de la cuenta. Esta es una de las principales diferencias que hay con el régimen de pensiones, de jubilación que antes teníamos. En el caso anterior, cuando los familiares no tenían derecho a pensión, es decir, no había una viuda o viudo, no había hijos menores de 18 años o menores de 25 pero que estuvieran estudiando, o algún hijo con alguna incapacidad, nadie recibía el derecho de las pensiones. En este caso, en el caso de las cuentas individuales, se considera la cuenta individual como un patrimonio del trabajador y por eso es que es heredable. Si hay beneficiarios que tengan derecho a recibir la pensión, recibirán la pensión. Pero si no hay familiares que tengan derecho a recibir la pensión, entonces el trabajador determina quiénes son sus beneficiarios legales. Sí. Otra de las cosas muy interesantes que hay en este sistema de cuentas individuales es que ahora no habrá una edad
ni un tiempo de cotización para retirarse. El trabajador decide cuándo retirarse, siempre y cuando el monto que tenga constituido en su cuenta individual sirva para comprar un seguro de cuando menos 2 salarios mínimos, que es la pensión mínima garantizada, más el 30%, más los seguros de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes. Esto quiere decir que si yo, por alguna razón, a los 35 años he sido capaz de, a través de las aportaciones, de las cuotas que corresponden, más los rendimientos que ha dado la cuenta individual, más las aportaciones voluntarias que yo haya hecho, me alcanza para comprar esa renta vitalicia correspondiente a los 2 salarios mínimos más el 30%, más el seguro de sobrevivencia para mis familiares derechohabientes, me puedo retirar tranquilamente. No tengo que esperar a los 28 o 30 años de cotización, dependiendo como antes si eran mujeres o hombres, o una edad determinada para la jubilación. Ahora bien, los trabajadores que... Bueno, yo nada más quiero comentar que otra de las cosas que incorpora la nueva ley es que si un trabajador se jubila, puede ser recontratado por el gobierno federal, cosa que antes era por honorarios o tenía que interrumpir la pensión. En este nuevo régimen, si un trabajador decide retirarse, puede volver a ser contratado y seguir disfrutando de su pensión. Bien, ahora, los trabajadores que al 31 de marzo de 2007 estaban cotizando en el ISSSTE, es decir, hasta un día antes de la entrada en vigor a esta ley, se les reconocen los derechos. Esos derechos son el tiempo que se había cotizado, el tiempo que se habían aportado cuotas al instituto y que de alguna manera se reconocen. Estos trabajadores podrán elegir entre 2 opciones. Una, que es la jubilación de acuerdo a la ley anterior, y la otra, la incorporación al régimen de las cuentas individuales mediante la acreditación de un bono que reconoce su antigüedad. Esta opción A es la que se conoce, se le llama como la del 10º transitorio. Cuando oigamos el 10º transitorio es precisamente a esta opción a la que se refiere, a escoger la antigua ley, nada más que no es la antigua ley como estaba exactamente, sino que tiene algunas modificaciones. Antes nos pedían 28 años de cotización para las trabajadoras, 30 años de cotización para los trabajadores, y el beneficio que se recibía era del 100% del salario inmediato anterior al año en que nos estábamos jubilando. Ahora se le agrega, siempre y cuando se haya estado cuando menos 3 años en ese puesto. Si no se ocupó ese puesto durante 3 años, el 100% del salario que se recibirá es el del puesto anterior. Y habrá además requisitos de edad a partir del año 2010. Pero nada más comentar que sí, el 100% del salario, pero hay un tope. Para la jubilación, todos lo sabemos, son 10 salarios mínimos mensuales. O sea, por ejemplo, los investigadores cuyo salario o los trabajadores es mayor a 10 salarios mínimos mensuales, pues no se van a jubilar con el 100% del salario, sino un tope de 10 salarios mínimos, que equivale a 15,000 pesos aproximadamente. 15,381 ahorita. Okay. Los requisitos de edad, antes no teníamos requisitos de edad, a partir de 2010 estaremos necesitando cumplir esos requisitos. Durante 2010 y 2011 los hombres tendrán que tener 51 años para jubilarse bajo este régimen, las mujeres 49, y cada 2 años calendario va a ir aumentando un año la edad hasta llegar a 2028, en donde los hombres necesitarán 60 años para jubilarse, las mujeres 58, y a partir de ahí, el que se jubile por el régimen del 10º transitorio tendrá que cubrir, además de los 28 años de jubilación para las mujeres, de cotización para las mujeres, 30 para los hombres, los 60 años de edad para los hombres y 58 para las mujeres.
En cuanto a la otra opción que podemos elegir, que es la incorporación al régimen de cuentas individuales con la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, estos bonos se calculan para cada trabajador conforme al artículo 9 transitorio de la ley. En este artículo, para calcular este bono del que hablaba hace un ratito Nadina, toma en cuenta la edad, los años de cotización, el salario al 31 de diciembre de 2006 y la esperanza de vida del trabajador. Se hace un cálculo ahí actuarial medio loquísimo y se llega a un bono determinado, y con eso es con lo que se reconoce la antigüedad del trabajador. No me gusta usar la palabra, pero la voy a usar. El beneficio que tiene este bono calculado de esta manera es que toman en cuenta la cotización, todo el tiempo que cotizamos al ISSSTE con el último sueldo que teníamos al 31 de diciembre de 2007. A lo mejor para las personas para los trabajadores que tenían 2, 3, 4 años de cotizar al ISSSTE no es importante, pero a lo mejor para personas que teníamos, por ejemplo, 27 años cotizando al ISSSTE, que habíamos entrado con un salario de 5, 6, 7 mil pesos, y que ahora, o al 31 de diciembre de 2006, teníamos el tope, porque ya habíamos llegado a un determinado salario, pero que estábamos en el tope, nos cuentan la cotización durante los 27 años como si todo el tiempo hubiéramos tenido este salario. Ese es el beneficio que de alguna manera podría tener los bonos. Insisto, pongo beneficio muy entre comillas. Bueno, pero hay que aclarar que todos los trabajadores que tengan como salario más de 10 salarios mínimos mensuales, pues como si no lo tuvieran. O sea, hay un tope, y hay un tope de 30 años de antigüedad. Si alguien tiene 45, bueno, pues se le toman 30. Si alguien gana 20 mil pesos, pues se le toman 15 mil pesos, ¿de acuerdo? Y con eso se calcula, como dijo Rosy, el bono, que es la base para iniciar la cuenta individual. Los trabajadores que opten por esta opción del bono van a tener que cumplir con unos requisitos que no son aparentemente muy importantes, pero que sí afectan a algunos trabajadores. Los que se quieran retirar, ¿se acuerdan? Hace ratito les comentaba, esta nueva ley nos permite retirarnos aún sin cumplir los 28 o 30 años de cotización y sin una edad. Sin embargo, en esta ocasión, los que, optando por la opción B, que es la acreditación de los bonos, nos quisiéramos retirar antes de 2013, tendremos que cumplir con estos requisitos. En 2008 tener 55 años o 30 de cotización, y bueno, esta lista que se refiere a cotización o años de edad. Con cualquiera de las dos cosas que cumplamos, podemos retirarnos en el momento que queramos. Si no, tendremos que esperar a ir cumpliendo alguno de los dos requisitos. Estos bonos de pensión del ISSSTE son títulos emitidos por el gobierno federal, es decir, es deuda pública, son negociables y tienen su valor nominal en UDIs. Bueno, qué bueno, porque cuando menos al estar en UDIs estarán resguardando el valor adquisitivo del dinero. Bueno, aquí yo quisiera hacer un comentario. Yo hablaba con un subdirector del ISSSTE y me dice que van a diversificar la inversión, y un alto porcentaje va a estar en UDIs, pero no todo. Entonces, esta es una llamada de atención para nosotros los trabajadores, que deberemos estar muy pendientes de cómo va a ser invertido ese dinero que va a manejar el Banco de México, y que, bueno, va a ser la base para nuestras pensiones, ¿no? Porque todavía así como que todo el 100% en UDIs me dijo que no, que va a ser diversificable, y creo que ahí a través de los sindicatos o a través de cada quien con su cuenta individual, pues deberemos estar siguiendo cómo el Banco de México se va a pegar a lo que marca la ley. El monto y el plazo de los bonos
va a responder al perfil de cada trabajador. Lo que es importante es el vencimiento de estos, y este tendrá que ser con cualquiera de los dos requisitos, o que se cumpla 55 años de edad o 30 años de cotización al instituto. Una vez cumplido cualquiera de estos dos requisitos, será la fecha de vencimiento que tengan los bonos. Sin embargo, estos bonos se podrán cobrar anticipadamente, siempre pensando en el retiro. No se trata de cobrar el bono y me lo van a entregar. Es un bono que será para comprar un seguro de renta vitalicia para el retiro. Esto para mí es muy importante, lo comentaba Nadim hace un rato y yo creo que es muy importante recalcarlo. La decisión que tenemos que hacer la tenemos que tomar antes del 30 de junio, tiene que ser por escrito en la dependencia, ante la dependencia en donde cada quien trabaje. La decisión que se tome es definitiva, irrenunciable y no se puede modificar. Por eso es que tenemos todavía este mes y cachito para tomar la decisión. Hay que estudiar cada quien su caso, depende de cada quien, de lo que espera, de cuáles son las expectativas de la vida que tienen, de cuál es su proyecto de vida para poder tomar esa decisión. Son decisiones definitivamente personales y que difícilmente se puede dar una recomendación de manera generalizada, porque cada persona, cada proyecto es diferente al de todos los demás. Bueno, un comentario. Quien no decida por escrito quedará en el régimen de la ley anterior. Pero esto cambió, porque anteriormente, cuando salió la ley, decía que quien no decidiera se incorporaría al régimen de cuentas individuales, y después hubo un cambio en el sentido de que no decida se queda en el régimen de la ley anterior. Cuando uno hace este tipo de estudios, este tipo de análisis, lo que está viendo es cuestiones de certidumbre contra incertidumbre. Los determinantes de una pensión están precisamente basados en eso. Y para determinar la pensión, lo que necesitamos ver es la cotización, la edad actual y los años cotizados hasta este momento, la tasa de interés que se puede ahorrar, con la que se puede ahorrar, las comisiones que nos van a cobrar por manejar nuestro dinero, la carrera salarial de cada persona, cuánto tiempo quiero permanecer o cuánto tiempo espero permanecer en el retiro, es decir, cuál es mi esperanza de vida. Y para todo esto tendremos que poner ciertas condiciones. Por ejemplo, a la hora que hablemos de los rendimientos o la tasa de interés que puedo obtener por lo ahorrado, es ¿qué tasa voy a poner? ¿Quién me dice cuánto van a ganar de aquí a 3 o a 5 o a 10 años los ingresos o los ahorros que se vayan a tener, las inversiones? Podríamos pensar, por ejemplo, que los CETES de hace 2 semanas están pagando el 7%, pero es una tasa antes de la inflación. Que la bolsa en el último año ha ganado el 19%. Entonces, ¿cuál es lo correcto para hacer una proyección? Un dato que sería lo mejor útil es que los subibonos a largo plazo están pagando el 3.9%. Ese sí es real. Es decir, habría que ver la incertidumbre a nivel nacional e internacional. Tendríamos que ver la experiencia que han tenido las AFORES, el rendimiento bruto y el rendimiento neto, además las comisiones que han cobrado. ¿Cuáles son las perspectivas de las AFORES y sus tasas de interés? ¿Cuál es el régimen de inversión, de regulación, de competencia que se maneja en todo esto? ¿Cuáles son las perspectivas de las anualidades y las compañías de seguro, es decir, las rentas vitalicias, cómo nos las van a vender? ¿Cuál es la regulación y la competencia de estas? Sabemos que hay Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que está regulando las AFORES, las EFORES y todo esto. Sabemos que hay Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que regula a las aseguradoras, que son quienes nos van a vender las rentas vitalicias para el retiro. Y por último, ¿cuál es nuestra aversión o nuestro gusto por el riesgo y nuestra edad? Todos estos datos, a la hora que los metemos y que tratamos de analizar todo esto, la verdad es que nos llevan a una cosa muy difícil realmente, ¿no? Nosotros lo que estuvimos haciendo fue un simulador en donde
les vamos a presentar 4 casos en donde tenemos estas condiciones. Se revisaron los últimos 10 años de los rendimientos de las CIAFORES y en promedio nos dieron el 4.09% real, es decir, después de la inflación. En este simulador nosotros proponemos el 3.5 para ser más conservadores. Acuérdense, hace ratito les comentaba que los subibonos están pagando el 3.9%, de manera que no es más conservador el simulador, pero tampoco es totalmente pesimista. El 11 de marzo pasado, la Comisión Ejecutiva del Pensionista tuvo su primera reunión y en esa reunión se decidió que la comisión que van a cobrar es del 1%, la Afore pensionista, y es donde vamos a estar cuando menos los 3 primeros años. Por eso en el simulador tenemos 1% de comisión. Consideramos que es necesario un ahorro voluntario, de manera que pusimos el 2% de ahorro voluntario. Dentro de la ley está esta condición: por cada peso que nosotros ahorremos, la dependencia en donde trabajamos pone 3.25 de ahorro solidario. Este es un ahorro voluntario. Si nosotros no ponemos ahorro, la dependencia no pone. Pero si ponemos, insisto, por un peso, la dependencia pone 3.25, con un tope máximo del 2% de nuestro ahorro. Nosotros en el simulador tenemos este ahorro solidario, es un 2%, y la dependencia estaría poniendo el 6.5% del ahorro solidario. Y por último, tomamos en cuenta la carrera laboral. Para muchos trabajadores que cotizamos en el ISSSTE, ya estamos en una, edad de cotización y de avanzada en nuestra carrera laboral, que no interviene mucho. Pero hay jóvenes que están iniciando y que su carrera laboral va a ir incrementando su salario y sus ingresos, por supuesto, ¿no? Entonces, consideramos un 10% de incremento en el ingreso por promoción cada 2 años. Consideramos que los trabajadores académicos o administrativos podrían ir teniendo esa promoción. Insisto, es por carrera laboral, no se refiere a aumentos por el costo de la vida, los de revisión contractual, todos esos que tenemos cada año, cada 2 años, por incremento en el costo de la vida, simplemente por la carrera laboral, y todos los datos están en pesos constantes para que puedan ser comparables. Entonces, bueno, aquí este es un caso, es un trabajador, es un académico del sexo masculino, actualmente tiene 33 años, tiene 5 de cotización, el sueldo que tenía al 31 de diciembre de 2006 era de 8.227, que es con lo que se le calculó su bono, que es el de 136,000. Consideramos que va a llegar a ese sueldo base final cuando llegue al tope, que va a ser antes de la edad de jubilación, pero como va a seguir siendo el tope, por eso lo consideramos de esa forma, y consideramos que esa tasa base de aportaciones es la suma de todas las aportaciones que se tienen que ir haciendo. ¿Se acuerdan? El 6.125 más lo que se mete al fondo de la vivienda, más las aportaciones voluntarias, etcétera, y es lo que va a ir juntándose en su cuenta individual. Esto va a ser a lo que llegue a diferentes edades del retiro. Si se fijan, si se jubilara por la ley anterior, él empezó a trabajar a los 28 años, a los 58 años se podría jubilar con 15.381 pesos. Para llegar a este salario, a este ingreso, tendrá que esperar hasta los 66 o 67 años, entre 66 y 67 años, para tener ese ingreso, siempre y cuando sea él solo, porque si tiene esposa que dependa de él, tendrá que irse hasta los 71 años para llegar al mismo ingreso. ¿Okay?
Exactamente. Si se fijan, la última columna es la esperanza de vida. En muchas ocasiones decimos, es que la esperanza de vida en México actualmente es de 75 años. No, es nuestra esperanza de vida al nacer. Pero conforme vamos avanzando en nuestra vida, nuestra esperanza de vida va creciendo. Entonces, cuando lleguemos a los 75 años, por ejemplo, este hombre al llegar a los 75 años todavía tendrá una esperanza de vida de 11 años prácticamente. Por eso es que las rentas vitalicias van siendo más caras. Esta es una gráfica en donde podemos ver cuál es su situación. En la línea de abajo, la punteadita, estarían el régimen anterior, los 15,381 pesos. En el momento en que cruzan las líneas es cuando empieza a convenirle, a esa edad, empieza a convenirle el nuevo sistema. Es decir, si es el solo, que es la línea que está hasta arriba, a los 63 años aproximadamente, y si tiene mujer, a los 71 años aproximadamente. La de en medio es la que se refiere a mujeres, nada más que en este caso no nos interesa. Pero qué bueno que lo murmuraron por ahí, porque es muy interesante. Suponiendo exactamente los mismos datos, si se tratara de una mujer sola también, fíjense la diferencia, de ahí qué coraje nos da, porque gracias a la esperanza de vida de la mujer, que es más larga, vamos en desventaja. ¿Sí? Es decir, tendríamos que trabajar hasta los 68 años, 67 años. ¿Sí? Bien. Aquí les presento otro caso. Este es de un muchacho, es un hombre. Él acaba de entrar a trabajar, no tiene la opción de escoger, se va a tener que ir por las cuentas individuales. Su sueldo inicial está empezando, es también un académico, 6,328, las mismas aportaciones, etcétera. Y él va a tener que trabajar durante 41 años, hasta los 67, para poder llegar, no sé si se alcanza a ver, no sé dónde quedó, para, es que, ¿quién sabe dónde quedó? Señalar. Hasta los 67 años, para llegar al salario que hubiera podido tener por el régimen anterior. Como él no tiene mucho que escoger, no le va a quedar más que hacer aportaciones extras para poderlo hacer. Esta es una trabajadora, este es mi caso, de 56 años, 27 años de cotizar, el valor inicial de mi bono es de 2,500,000 y cachito. Si yo quisiera recibir los 15,000 pesos, aquí no aparece, los 15,381, pero sería alrededor de los 59 años. Es decir, tendría que trabajar todavía 2 años, en el régimen anterior 1 año más, y me podría jubilar con los 15,381, con el régimen nuevo tendría que esperarme 2 años con el régimen nuevo. Yo quise ponerles mi caso por esta razón. Tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana donde trabajo como aquí en la UNAM, la experiencia que hay, sobre todo con los académicos, es que permanecen más tiempo en el trabajo, es decir, no se jubilan a los 28 o 30 años por diferentes razones, cada quien tendrá las suyas, a lo mejor por prestigio, a lo mejor porque el salario es mejor si uno sigue trabajando que si se jubila, porque nos gusta el trabajo, porque el esfuerzo que tenemos que hacer es más intelectual que físico y entonces aguanta más el cuerpo. El hecho es que la gente, los académicos, están trabajando más años que el tiempo mínimo necesario para la cotización en general. Esto nos hace ver las cosas muy interesantes porque con unos cuantos años más que esperemos podemos tener acceso a una renta vitalicia mejor. Esta es la gráfica que les presentaría. Acuérdense, en el momento en que se cruza esta línea es cuando empieza a convenir. La de la mujer es la del medio en este caso. Perdón. Y por último, les presento este caso. Es de un profesor de 62 años. De este se trae así variadito. El bono es de 2,586,000.
aunque tiene más de 30 años de cotización, después de 30 años de cotización, todo es igual. Ya para el efecto del cálculo del bono no afecta, no aumenta el bono por tener más años de cotización después de los 30 años, según las condiciones del artículo que determina cómo. Si él se retira por el antiguo régimen, se va a retirar por 15.381. Con el nuevo régimen, a partir de este año, o sea, él cumplió 62 años en 2007. Este año, con su bono, ya va a tener una renta mejor, siempre y cuando no tenga que comprar el seguro de sobrevivencia de la esposa. En el caso específico de este profesor, no tiene problema, porque la esposa también trabaja. Y como la esposa también trabaja y también tiene derecho a una pensión, entonces ya no tendrá que comprarle el seguro de sobrevivencia. Pero si tuviera que comprarle el seguro de sobrevivencia, si se fijan, tendría que irse 3 años más hasta llegar a esta fecha en la que pudiera obtener el mismo ingreso que por el antiguo régimen. Ahí está su gráfica. Les comento mi caso, ya casi les comento el suyo, ¿no? Bueno, yo tengo, no lo debo decir, pero lo digo, 64 años. Y bueno, este caso está publicado en Nuevo Consultorio Fiscal, la revista de la Facultad de Contaduría. Todo esto que estamos presentando está publicado. Ya salió, aquí está la revista, y en el próximo número, que sale a fines de mayo, sale otros casos de trabajadores más jóvenes. Pero en mi caso, por ejemplo, que tengo 35 años de antigüedad, para más de 30 años todo es lo mismo. Para más de 14.600 pesos o 15.000 pesos de sueldo, todo es lo mismo, así que si a alguien se le asimila el caso. Entonces, ahorita yo me podría jubilar con 10 salarios mínimos mensuales, o sea, 15.000 pesos. Si yo me voy por el nuevo régimen, tengo que trabajar 2 años más para poder tener una jubilación igual a la que tendría con la ley anterior. Pero y si sigo trabajando, como es lo que le pido a Dios encarecidamente, que me permita seguir trabajando los días que me queden de vida, cuando yo cumpla 60 años voy a tener una pensión de 20.000 pesos. Y es donde, decía Rosy, nos empieza a convenir si nosotros planeamos seguir trabajando. Y a medida que aumente nuestra edad y las aportaciones, a la hora del retiro la jubilación será mayor. Y me decían mis hijos, ay mamá, ¿y si te mueres antes? Bueno, por la ley anterior pues no recibirían nada, ¿verdad? Yo desde luego nada, pero mis hijos no recibirían nada, o mis beneficiarios legales. En el caso de la nueva ley, el bono, que es de 2.400.000 pesos más las aportaciones, ese es heredable. Entonces, dentro de todo lo que la nueva ley lesiona los intereses de los trabajadores, porque hemos visto casos de jóvenes que tienen que trabajar 40 años para tener una pensión análoga a la que tendrían con la ley anterior. Casi podría decirle a los jóvenes, yo si fuera joven me quedo en el régimen anterior. ¿Por qué? Porque en el régimen anterior, si bien cambió aquello de que se podían jubilar a cualquier edad, ¿cuántos maestros de primaria se jubilaban a los 40 años? Porque empezaron a trabajar muy jóvenes. Ahora ya no, ahora ya hay un límite de edad, pero si llegan a los 10 salarios mínimos van a tener esa jubilación. De otro modo, para alcanzar esa jubilación en la nueva ley, tendrán que trabajar 40 años más o menos, ¿verdad, Rosy? Y eso verdaderamente es terrible. Las aportaciones aumentan con la nueva ley. Entonces yo creo que a los jóvenes, y esta es mi opinión, yo si fuera joven con 2 o 3 años
y estuviera cotizando cuando cambió la ley, pues yo me quedaba con la ley anterior, porque ahí sí la incertidumbre es muy grande, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores, ya hemos hecho varios cálculos de más de 60 años, y a medida que aumentan, por ejemplo, la doctora Rueda, que tiene 80 años y está trabajando, ella, por ejemplo, si se jubila ahora, va a tener una pensión seguramente mayor que la de 10 salarios mínimos. Y si se espera 3 o 4 años, que yo espero que sí, porque está muy lúcida, su pensión puede llegar a ser hasta de 25,000 pesos. Entonces, yo creo que el bono, si conviene a las personas que ya rebasamos la edad de jubilación, que tenemos más de 10 salarios mínimos, y que somos somos en cuanto al riesgo, no somos aversos al riesgo, porque yo conozco personas que dicen no, eso de que las UDIs y de que de repente se me pulverice mi bono, yo definitivamente me quedo con los 10 salarios mínimos y no me importa que sea heredable, yo quiero mi seguridad y mis 10 salarios mínimos, ¿no? Yo les voy a decir, en mi caso, que yo apuesto a trabajar el tiempo que me quede de vida, ojalá yo estuviera trabajando, entonces en ese caso, y siendo preferente al riesgo, desde luego, creo que la nueva ley tiene ventajas, como es para mí el hecho de que el bono sea heredable. De otro modo, toda mi antigüedad, si yo me muero trabajando, adiós. Entonces, como pueden ver, la nueva ley, pues tiene algunas ventajas, ¿verdad? Algunas, por lo menos para los que ya trabajamos 30 y tantos años, pero para los jóvenes definitivamente todo aquello que tenía la nueva ley de ventajas, pues desaparece con el sistema de cuentas individuales. Y hay que recordar que este sistema de cuentas individuales es uno de los países de Latinoamérica que empezó con este régimen fue Chile, y ya tienen serios problemas ahí precisamente por los largos tiempos que un trabajador tiene que invertir para poder llegar a la jubilación que tenía. Ya hemos hecho algunos cálculos del seguro social y, por ejemplo, un trabajador que gana 4,000 pesos, acuérdense que el 62% de la población gana menos de 4 salarios mínimos, un trabajador con 4,000 pesos después de 30 años de trabajar, el bono acumulado le va a alcanzar para una pensión de 4,000 pesos solo por 10 años, cuando antes el Seguro Social le daba esa pensión de manera vitalicia, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que hay infinidad de amparos, bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo, y las razones por las que esos amparos y lo que ha fallado el juzgado en relación a los amparos, y hay muchos que todavía están por definirse, pero en lo que eso se define, la nueva ley entró en vigor, tenemos que decidir antes del 30 de junio, y es interesante conocer cuáles son las opciones, ¿verdad? Y bueno, cada quien tomar la opción que más les convenga. Si alguno de ustedes quiere que se le calcule su renta vitalicia en función de su edad, su esperanza de vida, su salario, con mucho gusto, bueno, yo hablo por Rosy, que ella fue la que hizo el simulador, pero bueno, como es mi alumna, pues yo creo que sí. No, ella desde luego que está muy dispuesta, porque una de las razones por la que ella enfocó su tesis a este tipo de alternativas es por la disyuntiva, pensando que un trabajo de tesis, además de responder a una pregunta de investigación, debe ser útil,
y en este momento pues creo que lo va a hacer. Entonces, yo no sé si ahorita lo puedas hacer o les das tu correo electrónico. Sí, antes quisiera nada más comentar lo de la renta vitalicia. Es importante que entendamos lo que es una renta vitalicia, es decir, nosotros cuando tenemos el régimen anterior, simplemente nos dan la jubilación, que son los 12 meses del salario que ya comentamos, más el mes de aguinaldo o los 40 días de aguinaldo, dependiendo de lo que recibían o lo que reciben los trabajadores en activo de la dependencia en donde nos jubilamos. La renta vitalicia es un seguro que se compra a una aseguradora y que nos cuesta una cantidad muy importante de dinero. Por ejemplo, vuelvo a mi caso. Si yo tengo un bono ahorita de 2.500.000 pesos, cierro los números, voy a seguir trabajando un determinado número de años, no importa cuánto, y dentro de X número de años ya he juntado, gracias al bono, más los rendimientos, más las aportaciones que se han ido acumulando, y voy a inventar nuevamente 4 millones de pesos. Eso es lo que tengo en mi cuenta individual en el momento en que decido retirarme. En el momento en que yo decido retirarme, el ISSSTE, porque es el instituto que me proporciona la seguridad social, les avisa a las aseguradoras que tienen concesión del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que ya pueden decirme, que ya me pueden proponer sus rentas vitalicias. Entonces, esas aseguradoras me proponen, me hacen prospectos de venta para ver con cuál me voy. Y me dicen, te ofrezco una renta vitalicia de 15, 18, 21, 44,000 pesos, dependiendo de lo que me alcance con mis 4 millones que había juntado yo. Yo entrego mis 4 millones y la aseguradora se encarga totalmente de vitaliciamente, es decir, hasta que yo me muera, yo recibiré una pensión mensual por la cantidad que hayamos contratado, más un mes de aguinaldo pagadero los primeros días de diciembre. Todas las pensiones, tanto las que otorgará el gobierno federal con el régimen anterior, o las rentas vitalicias otorgadas por una aseguradora, todas, absolutamente todas, se actualizan en el mes de febrero de cada año con el Índice Nacional de Precio al Consumidor del año inmediato anterior que determina el Banco de México. Entonces, mantendrán, dentro de lo que todos ya sabemos, el valor de su poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tomando en cuenta eso es que podemos tomar esa decisión. Hay otra forma más de retirarnos a través del sistema de cuentas individuales, que son los retiros programados. Estos retiros programados es un contrato que se hace con la AFORE, en donde nosotros tengamos nuestro dinero, y con base en nuestra esperanza de vida se hace un cálculo de cuántos años podemos vivir, de los rendimientos que se pueden obtener de las comisiones que nos cobra la AFORE, y entonces nos pagarán una cantidad mensual. El problema con es que si vivimos más de lo programado, ahí sí, se acabó el dinero y nos convertiremos en viejitos pobres. ¿Sí? Entonces, bueno, son cosas que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión. La primera decisión será cuál de las dos opciones, el décimo transitorio o cuentas individuales, y posteriormente, cuando nos toque el momento de jubilación, las rentas vitalicias, bueno, si es que nos fuimos por las cuentas individuales, la renta vitalicia o el retiro programado. Bueno, también les quiero comentar que puede ser que un trabajador al momento de retirarse decida comprar una renta vitalicia, la mínima que establece la ley, que ya dijo Rosy, son 2 salarios mínimos, más el 30%, más los seguros de sobrevivencia. Eso es lo mínimo que el Estado obliga a las aseguradoras para una renta vitalicia, porque si no, el Estado tiene que asumir ese compromiso, ¿no? Entonces, si Rosy tiene 4 millones de pesos, le puede decir a la aseguradora, me voy por el mínimo de la renta vitalicia. ¿Cuánto me cuesta una renta vitalicia del mínimo? Y le dice 1 millón de pesos de acuerdo a su esperanza de vida y si tiene viudo y todo esto.
Entonces 1 millón de pesos, le quedan 3 millones. Y entonces le dice, ¿cómo quieres que te lo dé? Entonces, bueno, esa es otra opción que está en la nueva ley. Y entonces ella puede decir, bueno, yo como ya no voy a salir de mi casa, voy a vivir con 5,000 pesos toda mi vida, y dame el resto y yo me voy a viajar, me lo gasto en un año y después me aguanto y me quedo con los 5,000 pesos de renta vital. Esa es otra opción. O retiros programados que acuerde cada uno de los trabajadores con la seguridad. Bien, ahora sí tienen preguntas, No es precisamente que lo va a invertir en por ley, no lo puede hacer. Mira, para empezar, los bonos se van a invertir en UDIs o en deuda del gobierno federal. No, hasta ahorita el gobierno federal ha pagado su deuda. Emite más para pagar, pero la ha pagado, ¿no? Quién sabe el día de mañana hasta dónde pueda aguantar, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, por ley, las AFORES no pueden invertir la misma las mismas cuentas, las mismas inversiones para todos los trabajadores. Es decir, hay inversiones que son más riesgosas para trabajadores menores a 26 años. Luego hay otro segmento de 26 a 35 en donde aceptan un riesgo un poquito mayor. Luego hay otro segmento de 36 a 48, creo, que acepta un poquito mayor. Luego hay otro segmento hasta 56 años. Y el segmento de más de 56 años es un segmento de trabajadores en donde sus recursos solamente se pueden invertir en instrumentos que tienen un riesgo muy pequeño. Todo tiene riesgo, porque en esta vida lo único seguro es que nos vamos a morir. Claro. Sí, desde luego que sí. Mire, perdón, mejor no se habla sobre eso. Yo soy de sitio arqueológico. Tengo 60 años y 50 de servicios. Quiero lo que menos riesgo tenga. ¿Qué es lo que tiene menos riesgo? Bueno, el régimen anterior, seguro le van a... Bueno, no seguro, porque también el Estado, precisamente el problema del ISSSTE, surge porque tanto el ISSSTE como el seguro están desfalcados para el pago de las pensiones. Por mala administración, digamos, no mencionemos corrupción, que ahí queda flotando, mala administración, deficientes cálculos actuariales, cambio de la pirámide poblacional, todo eso hizo que el fondo para pensiones del ISSSTE esté en desfalco. Entonces, así como seguro que nos va a pagar el Estado por el antiguo régimen, hasta ahorita los ha pagado. Yo esperaría que siguiera pagando los 10 salarios mínimos. Ya hubo una experiencia en Rusia en donde se suspendieron las pensiones durante un tiempo, no las pensiones del Estado. Sí, debo, no niego, pago, no tengo, espérenme viejitos, al rato se los doy. Entonces, seguro yo creo que no hay nada, pero bueno, hasta ahorita podemos pensar que los 10 salarios mínimos están a cargo del gobierno federal. En el momento que nosotros asumamos el nuevo régimen, vamos a tener una cuenta individual que va a estar en el Banco de México, por ley está protegido. Vamos a ser responsables nosotros de que si nos cambiamos de Afore o no, y yo sí considero que hay más riesgo, pero bueno, ahí habría que ponderar el riesgo que se asume con la posibilidad de tener una pensión mayor al momento del retiro y tener esa opción de decidir cómo quiero mi dinero
en el momento de retirarme. Desde luego que tiene que ser una opción muy personal, como decía yo, dependiendo de la preferencia o aversión al riesgo. Entonces, yo si fuera usted, pues me quedaba de verdad con la ley anterior para no tener sobresaltos y si me resigno a tener mis 10 salarios mínimos, puede quedarse con la ley anterior, ¿no? El señor de atrás, por favor. La ley habla del artículo 14, dice bonos, en lugar de bonos de depósito, ¿es lo mismo? Dice, en lugar de bonos de pensión del ISSSTE, un depósito a la vista determinada. Sí. ¿Es igual? Sí, no, son un poquito diferentes. Para las personas que tienen, todavía no llegan a esa edad o años de cotización, se les van a entregar bonos. Los bonos tienen un vencimiento que responde al perfil del trabajador, es decir, cuando cumpla 55 años o 30 de cotización. Los que ya cumplimos 55 años o 30 de cotización, alguno de los dos casos, en lugar del bono, nos darán un depósito a la vista, es decir, en cualquier momento lo podemos rescatar. Es lo mismo en cuestión de valor, la diferencia es que un bono tiene un vencimiento a un plazo futuro y el pagaré ya está para hacer. Pues aquí más bien dice que a la fecha de entrada en vigor, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entró en vigor ya tengo los 30 años de servicio. Entonces a usted no le tocará bono, le tocará un pagaré. Ajá. Pero ahí no hay que optar por un depósito, simplemente dice uno bono, es el depósito. No son 3 opciones, son 2. Son 2. O el régimen con la ley anterior, que es el 10º transitorio, o la cuenta individual con la acreditación de los bonos. Por ejemplo, si yo tengo 53 años, si tengo 30 años ya de antigüedad, ya con eso tiene los... es depósito, ya no es el bono, ¿verdad? Ya es depósito. Pero en los términos matemáticos y todo es lo mismo, ¿no? En términos matemáticos es igual. En términos legales financieros hay una diferencia entre bono y pagaré, pero para el efecto matemático, para el efecto de dinero es lo mismo. Y a la hora que haya que optar, uno dice bono, no dice depósito, porque no hay la opción de depósito. Porque no hay la opción. Automáticamente entra. Es lo mismo. Gracias. En realidad no vamos a votar por el bono, vamos a votar por el sistema de cuentas individuales. Aquí hay otra pregunta. Ay, a ver, 2 preguntas. Uno, no me quedó claro esto, si después de los 30 años sigue aumentando el bono o ya no sigue aumentando el bono, si vale la pena seguir a hacer esas aportaciones voluntarias o ya no tiene ningún caso hacerla porque ya hay un tope. Y otra cuestión, esta de la renta vitalicia, ¿qué es lo que nos van a dar? ¿Interés o capital? O nada más nos van a dar los intereses y nuestro bono sigue intacto en la misma cantidad y solo nos están dando intereses. Sí, en cuanto a los 30 años o más, sí, para lo que no sirve tener 30 años o más de cotizaciones para el cálculo que hace el ISSSTE del bono por el reconocimiento de la antigüedad con base en el artículo 9 transitorio de la ley. Si tenemos 30, 31, 32 o 34 o 40 años cotizando, es exactamente lo mismo para el cálculo del bono o del pagaré en su caso, del depósito en su caso. Pero si nosotros continuamos trabajando, las aportaciones que hagamos por medio de las cuotas que nos descuentan por nómina, las aportaciones que hace la dependencia o entidad en donde trabajamos y las aportaciones que hace el gobierno federal irán incrementando el monto de nuestra cuenta individual. Esas aportaciones siempre van a ser con tope de 10 salarios mínimos. ¿Sí? Si yo gano 200,000 pesos, de todas formas, lo que me descuenten por día de nómina, más las aportaciones que hace la dependencia, más la aportación que hace el gobierno federal, será en el mismo sentido, siempre con un tope de 10 salarios mínimos. ¿Sí? Pero sí se irá incrementando mi monto en la cuenta individual. En cuanto a las rentas vitalicias, el seguro, la aseguradora lo que hace es tomar, es como cuando compramos un seguro de automóvil. La aseguradora nos vende el seguro con una serie de beneficios y pagamos una prima por ese beneficio. El beneficio en este caso es que si chocamos, que si nos roban, bla, 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 bla. En el caso de la renta vitalicia es exactamente lo mismo, nada más que la prima es muy cara y yo pago mis 3 o 4 millones y lo que me van a pagar es por todo el tiempo que yo viva
una pensión, ni son intereses ni es capital. A mí no me importa de dónde lo saque el asegurador. Yo, por esa prima que pagué, me van a dar mi pensión mensual, que es una renta vitalicia de 13 meses en el año hasta que me muera. O sea, no me van a decir se acabó y ya no. No hay se acabó. Y si me muero, tampoco hay ese tanto. La aseguradora le juega a eso, a que yo me muera al día siguiente y a que tú vivas 200 años más. Contigo perdería, pero como conmigo gana, se empareja la aseguradora y de ahí precisamente de esos promedios es de donde sacan las ganancias las aseguradoras. Lo mismo cuando compramos el seguro de un coche. Al terminar el año, que tenemos que volver a comprar el seguro, decimos, no pagué, no choqué, qué coraje, ¿sí? Desperdicié. Sin embargo, al año siguiente lo volvemos a comprar. Entonces, ¿cuándo es heredable? ¿Qué es lo que es heredable? Cuando tú compras la renta vitalicia ya no es heredable. Ya no es heredable. Es heredable en tanto el trabajador esté en activo, porque la cuenta individual es patrimonio del trabajador. En el momento en que tú entregas el dinero para comprar la renta vitalicia, en ese momento ya no es tu dinero. Ese dinero es propiedad ahora de la aseguradora y a cambio de eso te paga el beneficio de la renta vitalicia. La otra forma que fuera heredable sería a través de lo que decía Nadima. Yo compro la renta vitalicia mínima y el excedente me lo entregan en una o varias exhibiciones. Es que yo había oído que el bono ya no lo entregaban nunca en efectivo. Sí lo pueden entregar. Con esa forma sí, pero solamente hasta que nos vamos a retirar. Cuando estamos en activo, no. Y las aseguradoras van a calcular una anualidad. Financieramente se usa la fórmula de anualidad, donde el pago mensual que te hacen por la jubilación o el retiro equivale a capital e intereses. O sea, se calcula el tiempo estimado de vida, el valor actual del bono y la tasa de interés que toma la aseguradora, y se calcula una renta mensual de tal manera que amortice el monto del bono durante la esperanza de vida estimada para cada trabajador. Y esa no se incrementa, no hay un porcentaje. Ya no. O sea, a mí me dicen 5,000 pesos y aunque la inflación fuera No, sí, en el mes de febrero se actualiza con el índice nacional de precios. La renta vitalicia. Sí. Cada año es por ley. Se tiene que ir actualizando. Sí. Ahora, a lo mejor yo pienso, si yo me retiro a los 70 años, pero me diagnosticaron un cáncer, por ejemplo, y me dice el doctor, bueno, usted va a vivir, si le va muy bien, unos 5 años. Bueno, entonces digo yo, bueno, pues voy a pedir mi renta vitalicia mínima, que son de 5,000 pesos, y me la van a calcular por el tiempo estimado de vida que quiera la aseguradora, de acuerdo a lo que ella establezca, y el resto de mi bono sí me lo pueden dar en efectivo. Y yo digo, bueno, lo quiero en una exhibición o lo quiero en 4 exhibiciones. ¿Y cómo se sabe lo que la compañía nos va a dar mensualmente? Bueno, hay que comprar la renta vitalicia. Pero esa renta vitalicia, ¿quién decide el monto de lo que nos dan de la renta en función del total del bono, son cálculos actuariales. Pero ya es fija, no me pueden decir, pues yo considero que a usted le doy 5,000 pesos o yo considero que le doy 10,000 pesos. Las aseguradoras tienen tablas calculadas actuarialmente. Hay una circular que emite la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y con base en esa circular, la que ahorita está vigente, fue publicada el 16, no recuerdo, 16 u 11 de abril de 2007, es la que ahorita está vigente, y con una serie de fórmulas actuariales, de cálculos actuariales, determinan por cada 1,000 pesos de pensión, si eres hombre, mujer, o mujer con viuda, u hombre con viuda, cuál sería la cantidad que te costaría la prima. Por decirte algo, una mujer de 60 años, su renta vitalicia por cada 1,000 pesos le cuesta 170,000 pesos. Entonces, si tú tienes 10 millones, entonces divide y eso es aproximadamente lo que es. Muchas gracias. A ver, por favor. Lo que uno retire del bono
en un momento dado. Y lo que quede, o por renta vitalicia, lo que uno está retirando, y lo que quede, se los dan a los familiares en una exhibición. No. En el momento del retiro, y ya compró su renta vitalicia, ahí ya no hay nada heredable. Nada. Lo que es heredable es, si usted sigue trabajando y no se ha jubilado, el monto del bono, más lo que tenga de aportaciones, eso es un patrimonio suyo. Y eso es heredable total y absolutamente todo el monto. Pero en el momento que se retire, usted va al asegurador y le dice, compro tal cosa, y usted paga el monto de su bono contra el compromiso de entregarle una renta vitalicia. Ahí es donde entra el riesgo. Hay personas que dicen, es que yo no confío en la aseguradora. Bueno, todos corremos riesgos cuando invertimos nuestro dinero en un banco, por ejemplo. Antes, por ley, ningún banco podía quebrar. La ley se ha estado relajando, como en Estados Unidos, los bancos quiebran a cada rato y la gente se queda sin nada. Ese es un riesgo que estamos asumiendo. Claro, hablando de pensiones, pues hay gente que dice, pues yo no me arriesgo, yo quiero mis 10 salarios mínimos, aunque no sea heredable, aunque no se aumente, y si me muero trabajando, pues ya que, ya no quiero nada. Pero digo, con la nueva ley, por ejemplo, un trabajador puede decir, yo me retiro, ya me jubilo o me retiro, y con la nueva ley, y puedo retirar ese dinero del bono, o a fuerza lo tengo que dejar en mi No, lo puede retirar si compra una renta vitalicia mínima que establece la ley, que son aproximadamente 5,000 pesos. Eso es por ley, porque si usted no la compra, el Estado asume el compromiso de jubilarla, y entonces el Estado dice, no, tú a fuerza mínimo tienes que comprar 2 salarios mínimos, más el 30%, más el seguro. Lo que le queda de bono, sí se lo entregan en el momento de jubilarse o como usted lo pide. Sí, buenos días. En el caso de renta vitalicia con viuda o con viudo, en el caso de que el titular falleciera, entonces la viuda continuaría con ese mismo monto hasta su muerte. Así es. ¿Y qué sucede ahora con los hijos incapaces mayores? De la misma manera. Sí, la renta vitalicia, en el caso de tener hijos con alguna incapacidad, sería más cara, pues. Okay. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no sé si en las estas, por ejemplo, en esta que tenemos aquí, la verde que está hasta abajo es precisamente un hombre con esposa. Entonces es mucho más cara su renta vitalicia, debido a que, en primer lugar, la mujer tiene una mayor esperanza de vida, y que como es conjunta, la aseguradora corre el riesgo de que alguno de los dos sobreviva. Entonces tendrá que entregar la renta vitalicia durante un tiempo más largo. En el caso de hijos con incapacidad es exactamente lo mismo. La renta todavía sería más cara, dependiendo de la incapacidad y de la edad del hijo. Y, por ejemplo, pero sí, la seguiría recibiendo, por supuesto. Bien, en el caso de que un trabajador con viuda, pensando que el trabajador va a sobrevivir a su viuda, muere primero la beneficiaria, ¿qué pasaría? En el momento en que termine cualquiera de los dos, en el momento en que fallezca cualquiera de los dos, termina el compromiso de la renta. Okay. Ahora, con respecto a los trabajadores que ahorita, como comentaba aquí la profesora, que están en el límite de edad ahorita, que por ejemplo ya van a cumplir 28 años de servicio y bueno, su edad es mayor a los 60 años, ¿qué les convendría más, el bono o...? Pues no podemos decir, habría que hacer el cálculo. Yo les sugeriría que hagan su cálculo y que vean exactamente, y además ese cálculo, por muy real que queramos hacerlo, no es exacto. Porque eso va a ser exacto hasta el momento del retiro. Lo que sí es exacto es el valor del bono, porque por ley, ahí está la tabla en la ley para calcular el bono. Yo, por ejemplo, me han hecho 2, 3 cálculos,
Y todos son diferentes. Y todos son diferentes, pero aproximados. El más pesimista me dice que yo tengo que trabajar 2 años más en la nueva ley para tener derecho a lo que ya tengo derecho en este momento. Entonces, yo sí les puedo decir por el número de cálculos que hemos hecho, que a medida que la persona tiene más edad, más años de trabajo, mayor sueldo, le puede convenir, siempre y cuando así lo considere, la nueva opción. En el caso de los trabajadores jóvenes, definitivamente su tiempo para poder alcanzar lo que la otra ley les daba aumenta en un promedio de 10 a 12 años. Entonces, pero tampoco habría que ver cada caso y también habría que ver cuánto está dispuesto cada trabajador a ahorrar y también lo que espera de su vida. O sea, yo quiero trabajar 10 años y ya no quiero estar en esa empresa, me quiero jubilar y me quiero dedicar a vender tacos. Bueno, pues entonces, pues por la nueva ley no va a tener ninguna restricción de edad y lo que alcance a ahorrar, eso es lo que le van a dar en el momento que se jubile. Hay otra cosa interesante también en la nueva ley que habría que tomar en cuenta, que es la portabilidad de derechos. Si yo trabajo ahorita en la UNAM, pero el día de mañana por cualquier situación me voy de la UNAM y me voy a una empresa particular, ¿sí? Antiguamente lo que yo había cotizado en el ISSSTE se perdía. Con las cuentas individuales me llevo mi cuenta individual y ahora con mi trabajo en el seguro, en la empresa donde trabaje que cotizo en el seguro, empezaré a aportar a esa cuenta. Lo que no quiere decir que yo le apueste a este sistema. Insisto, yo también voy con lo que comenta Nadima, ¿sí? Cada caso es muy personal, cada caso es diferente a todos los demás y bueno, yo les comenté una serie de puntos que tuvimos que ir tomando en cuenta para poder hacer estos escenarios y que aún así son totalmente inciertos. No sabemos qué vaya a pasar, no digo dentro de 10 años, no sabemos qué vaya a pasar dentro de 6 meses. Entonces son cálculos, son muy inciertos, son proyecciones a lo mejor que podemos hacer, pero que no sabemos si puedan ser ni siquiera cercanos a la realidad. Ahora bien, está topado la fecha en la que se debe de decidir. El 30 de junio. El 30 de junio. Y ahora la nueva modificación es que aquellos que no lo expresen por escrito van a tener lo van a mandar directamente a lo que es el antiguo régimen. Cuando realmente cuando salió el 1 de abril, o bueno, que fue su vigencia el 1 de abril, que fue publicada en un día no hábil, por cierto, fue un sábado o un domingo. No, fue el jueves de la Semana Santa. Exactamente, fue un día inhábil, pero bueno, independientemente de eso, ya está funcionando Pensioniste para, en este caso ya la gente que optara por esos nuevos bonos de renta vitalicia, ¿están ya preparados para entregarlos? Bueno, pues ya está, la estructura administrativa ya está. Todavía no está funcionando, dado que todavía no se cumple la fecha. Tenemos que esperar a que llegue el 30 de junio. El 30 de junio el ISSSTE lo que tendrá que hacer será entregar a la Secretaría de Hacienda un resultado previo de las elecciones, y digo previo porque los que hayan metido modificaciones a sus datos, cotización, salario, etcétera, o bien los que estén esperando resultados de amparo, tendrán un tiempo más para decidir. Es decir, cuando nosotros metimos una modificación, por ejemplo, una vez que la dependencia en donde elaboramos recibe la respuesta oficial del ISSSTE de esa modificación que nosotros metimos o de esa aclaración que metimos, la dependencia tiene 10 días para entregársela al trabajador y este cuenta con 10 días hábiles más para entonces decidir. Entonces todo esto se calcula por ahí de septiembre, dados los plazos que se tienen. O sea, el ISSSTE tiene fechas muy específicas para responder, las dependencias tienen fechas muy específicas para recibir las reclamaciones, entregarlas al ISSSTE, recibirlas del ISSSTE y después regresarlas al trabajador para que él también tenga el tiempo para responder, y se calcula que por ahí de fines de septiembre, alrededor del 30 de septiembre, el ISSSTE podrá darle a la Secretaría de Hacienda una última entrega de resultados
resultados, para que entonces la Secretaría de Hacienda pueda emitir los bonos o los depósitos que correspondan y que entonces ya empiecen a integrarse las cuentas individuales. Perfecto. Pero ya hay una estructura administrativa inclusive ya están ya tienen su dirección oficial. ¿Y podrán estar listas para finales de este año para entregar lo que es la renta vitalicia? Se supone que sí. Se hablaba que se iba a prorrogar la fecha de decisión. Hasta ahora no se ha hablado nada. Hasta ahora no. Bueno, gracias. La doctora Cruzán. Muchas gracias. Lo que iba yo a hacer era precisamente la aclaración que ya hizo Rosa María sobre la portabilidad de los derechos. Lo que pasa es que hay que hacer todavía convenios con las instituciones diferentes y creo que todavía no se ha hecho entre el seguro y el ISSSTE, y luego se tendrán que hacer con todos los ISSSTE de los estados y con todos los sistemas, que eso va a ser un poquito más tardado. Yo creo que hay otra cosa importante que tenemos que... Bueno, en primer lugar las quiero felicitar, porque ha sido con una claridad y una utilidad extraordinaria para todos nosotros el poder tener una luz. Y claro, yo creo que dependerá de cada caso y de cada interés personal el que se opte por uno o por otro de los regímenes. Hay otra cosa importante que yo creo que a largo plazo va a ser con grandes dificultades. Todos los conflictos que se presenten de reclamaciones y demás, no tardan en mandar esto al fuero administrativo. Y esto va a ser muy latoso. Un trabajador que quiera hacer una reclamación, ya no le van a aceptar que sea un asunto que se pueda llevar, por ejemplo, ante el Tribunal de Conciliación de Arbitraje, sino al fuero administrativo, porque las AFORES, porque CONSAR, porque todo este sistema financiero. Y uno de los problemas que yo encuentro fundamentales para la clase trabajadora en general, no para los universitarios, que como quiera que sea hay un poco de mayor información y preparación, es que no tenemos una información de cómo leer los estados que te están llegando. ¿Qué son? ¿Cómo debemos de leerlos? ¿Cómo debemos de entenderlos? Y después aprender a ver cuál es la AFORE que más nos conviene, o cuál es la compañía aseguradora que mejor trato nos va a dar, porque lamentablemente el sistema financiero mexicano ya está en manos de extranjeros, no hay un solo banco mexicano 100%. Entonces tenemos esa gran complicación, y yo creo que es muy importante saber la guerra de la mercadotecnia que se juega entre las AFORES, cómo nos engañan con la información, cómo nos ofrecen cosas que no son, y todo lo que actualmente sabemos, y que para conocer cálculos actuariales, pues ahora sí que está verdaderamente en chino. Pero ha sido muy interesante toda su información, yo la encuentro muy clara. Muchísimas gracias. Gracias. Por allá teníamos otra pregunta. Buenas tardes. Si uno lleva cotizando poco tiempo en el ISSSTE y tiene la opción de escoger entre los dos sistemas, como joven, ¿qué es lo que más nos conviene en el sentido de que también como joven puede ser que tengas movilidad y que te cambies de trabajo, ¿no? Que en el nuevo sistema te puedes llevar tu pensión, en el viejo no. Sí entiendo que tenemos desventaja de que tenemos que trabajar mucho más tiempo para alcanzar la pensión del viejo, pero ¿hasta qué punto nos conviene hacer el mayor número posible de aportaciones voluntarias, de llegar al tope o no? O sea, más o menos qué es lo que nos conviene como en los dos escenarios. Te cuento lo que va a hacer mi hija. Mi hija tiene 33 años, da clases aquí en química y da clases en el TEC. Su ideal, está haciendo un doctorado ella, su ideal sería un tiempo completo en alguna universidad pública. Primero la UNAM y después otras universidades públicas. Pero ella me contaba el otro día, a ver, pongo mis probabilidades de conseguir un tiempo completo en la UNAM, o en la UAM, o en el POLI, y las voy a manejar con mucho optimismo en un 5%, porque simple y sencillamente no hay posibilidades. Lo más probable es que yo tenga que seguir con mis clases en la UNAM y mis clases en el TEC
y probablemente en otro lugar. Si consiguiera un tiempo completo en otro lado, yo sería feliz. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces mi opción? Pues irme al sistema nuevo, porque así cuando menos me llevo lo poquito que aporto aquí y lo poquito que aporto acá y lo junto en una cuenta. Y ya sé que voy a tener que trabajar en lugar de 28 años, 35, 40, 45. ¿Sí? Ya será cosa mía que además de eso haga ahorro voluntario para incrementar esa pensión. Pero si pensamos, por ejemplo, un trabajador administrativo de la UNAM que tenía 3 años cuando cambió la ley y pues piensa que la UNAM es un lugar maravilloso para trabajar y que aquí seguirá trabajando. Pues en ese caso yo sí le aconsejaría quedarse en la ley anterior, porque vas a trabajar menos tiempo y vas a poder tener opción al 100% de tu salario o con un tope de 10 salarios mínimos. Por eso digo, cada caso pudiera dar cualquiera de las opciones. Por allá había otra pregunta, sí. Algo en renta vitalicia. Claro. Y los retiros los pueden hacer en cualquier momento. Por ejemplo, yo me retiro en julio, dijéramos, me retiro, compro una renta vitalicia por lo mínimo y los retiros programados con los cuales calculo ya y tengo previsto mi bono y todo eso, los puedo hacer de inmediato y programado, quiere decir que los tenga yo que programar a que me los estén dando esos retiros en un año o en 2 o en 10 o en unos meses. ¿Se puede solicitar un retiro en una sola exhibición? Ajá. O varios retiros en 1 y luego 6 meses y luego un año, por ejemplo, dejando la renta vitalicia con el mes. Gracias. A ver, ahí hay otra pregunta. Bueno. Bueno, a nosotros como administrativos, se dice, hay muchos dices, ¿no? Pero bueno, el que a mí me interesa es el que dice que nosotros o el sindicato metió un amparo de todo el personal administrativo. ¿Sí? Se comenta que si nosotros estamos amparados y nos queremos retirar, digamos, el año próximo, como no creo que en ese tiempo hayan resuelto todos los amparos y la ley no va para atrás, ¿podemos hacer trámites o no va a haber alguna obstrucción por estar amparados? Yo creo que aquí te podrían responder eso muy bien, ¿no? Pero yo entiendo que cuando, en primer lugar, el amparo no puede ser masivo, tiene que ser individualizado. Tengo entendido eso, ¿no? Y en segundo lugar, también tengo entendido que uno puede retractarse, no sé cómo se dirá, desistirse del amparo, ¿no? Entonces, si ya no me conviene estar amparado porque ya me quiero ir, pues mejor me desisto del amparo. Tengo entendido eso, ¿no? Pero yo creo que aquí alguien te puede decir muchísimo mejor que este. A ver, sí, por favor. Yo entiendo de las 6 particularidades, incluyendo la que acaba de comentar mi compañera. La primera es que entiendo la orientación que está dando la señorita Rosa María al respecto de que Afores no es la mejor pretensión o la mejor opción, derivada de que a partir de que se implementaron en 1994 los Afores, Chile ha tenido una repercusión económica desastrosa. Eso es lo que entiendo. No, yo no quisiera decir que una u otra es mejor. Yo pienso que Chile tiene una economía, que México tiene otra economía, que cada país, cada economía y cada momento son diferentes. Claro. Y que mi situación frente a la de cualquier otro de ustedes es totalmente diferente. Claro. Entonces yo no recomiendo ni una y no recomiendo otra. la otra. Yo lo que trato de hacer es ponerles las dos en el mismo nivel para que cada quien pueda evaluar su personal caso. Darle un parámetro de referencia. Y tomar. Bien.
La otra es que, con referencia a lo que comenta nuestra compañera y al concepto que tocó en su comentario la señorita que está a mi derecha en la esquina, nosotros los trabajadores administrativos lo que estamos tratando de conseguir vía el secretario general es tener una reunión tripartita, UNAM, ISSSTE, ESTUNAM. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no somos dependientes directos del ISSSTE en el concepto total, sino simplemente en un convenio tripartita, a través de que en un momento dado la universidad suspendió el servicio médico que tenía hace muchísimos años y llegó en consecuencia a un servicio médico y prestación social con el ISSSTE. Para este efecto tuvieron que reunirse las tres partes. Para el efecto de lo que estamos comentando, tendría que desarrollarse nuevamente una reunión tripartita para llegar a los consensos que tocaba la señorita, para ver las mejores opciones que puedan ser en beneficio de los trabajadores administrativos e incluso académicos afiliados al sindicato, y que incluso no deja fuera la participación de aquellos académicos que estén en su propia iniciativa con parte de los APA-UNAM, que tendría que ser con esos conceptos, no como una obligación, sino simplemente buscar el mejor de los beneficios para los propios trabajadores. A ver, un comentario. La Ley Federal del Trabajo, en el apartado A, está en uno de los incisos las instituciones de educación superior públicas, y ahí es donde estaríamos nosotros, en lo que sería el apartado A. Sin embargo, en ese mismo apartado, en esa misma fracción, dice que los trabajadores de las instituciones de educación superior públicas recibirán la seguridad social dependiendo de cómo esté en su ley orgánica. La ley orgánica de la UNAM, es cierto, es anterior a esta reforma del artículo de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, por eso es que tuvo que existir este convenio para que se le diera. En la ley orgánica de la UAM, en uno de los artículos de la ley orgánica se establece claramente que los trabajadores recibirán el servicio de seguridad social del ISSSTE, y de esa forma pues es que los trabajadores de la UNAM están recibiendo el servicio de seguridad social del ISSSTE. Entonces, aunque no está en la ley orgánica de la UNAM, con este convenio que se hizo hace muchísimos años, por ahí de 50 y cacho, no recuerdo, establece entonces de esta forma y se integran todos los servicios de seguridad social para los trabajadores de la UNAM a través del ISSSTE, y por eso es que están haciendo eso. Yo le comento, por ejemplo, hay universidades públicas estatales, te menciono el caso que conozco, la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyos trabajadores tienen hospitales privados por cuenta de la universidad, se retiran con el 100% de su sueldo, sin límite de edad, tienen un número de años para jubilarse y si va disminuyendo el número de años, un porcentaje menor, pero tienen condiciones muy superiores a las de nosotros, pero y también sé que está en serios problemas financieros por el presupuesto que hay para las universidades públicas. Desgraciadamente cada vez es menor, cada vez recorta más el gobierno federal. Nada impide que se haga un régimen especializado, como es el caso de pensiones, de petróleos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Universidad de Yucatán, bueno, estamos hablando de una legislación estatal, pero lo que decía la doctora es totalmente cierto. Nosotros, bueno, casi doctora, estamos sabiendo que lo que ella dice, el artículo 123 es muy claro, tiene dos apartados. Por un lado están los trabajadores de organismos privados, particulares, etcétera. En el apartado B están todos aquellos trabajadores que son empleados al servicio de los poderes de la Unión, o sea, no de los estados, ¿sí? Con lo cual significa que todos los trabajadores que están al servicio de los estados de la Federación se rigen por el apartado A. Es un desorden espantoso, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores entramos en un capítulo de la Ley Federal de Trabajo que reglamenta el apartado A del 123 y habla de un título de trabajos especiales, y ahí hay un capítulo, creo que es el 8 o 9, ¿no? Pues recuerdo cuál sea,
que habla de los trabajadores en las instituciones de educación superior. Ahí entramos. Ahora, ¿qué pasaba? Que en alguna época se consideraba que todos los trabajadores, cuando se creaba un organismo descentralizado o cuando se le daba un régimen determinado, el Poder Ejecutivo tenía facultades para determinar si se iban a un régimen de seguridad social en el IMSS o se iban al ISSSTE. En este caso se decidió por convenio que fuera la universidad al régimen del ISSSTE. Entonces, pues yo creo que este es un caso ya completamente diferente a lo que están tratando por ahora las doctoras, ¿no? Porque ya estamos en ese régimen y bueno, buscar otra alternativa ya sería otra fuente, lo veo muy difícil, sobre todo porque en este momento empiezan a hablar ya de algo que se debió haber hablado hace muchos años, el sistema único, el sistema nacional de pensiones. Y esto fue algo que se trató cuando se estaba modificando la ley del Seguro Social en 1995. Desde entonces la Comisión Nacional que se formó de gobernadores, la famosa CONAGO, planteaba al gobierno federal que se estableciera un sistema nacional de pensiones. Eso sería lo importante para el país. Lamentablemente no se hizo. Ya he oído por ahí que se empieza a hablar y dices, bueno, entonces ¿para qué reformaron el ISSSTE o la ley del ISSSTE si pensaban en alguna forma volver a tratar este tema? Por lo pronto yo creo que lo que nos conviene es que si están amparados hay que esperar a ver la resolución del amparo. Y quienes no están amparados pues ya tienen la opción para resolver de inmediato si toman antes del 30 de junio una opción o la otra opción. Yo lo que les aconsejaría es que buscáramos y le pidiéramos aquí a nuestra flamante y querida secretaria administrativa que tal vez se formara una especie de consultorio en la que cada uno pudiera llegar a plantear su asunto con un poquito de orden de citas, no más de 15 minutos, etcétera, y que de alguna manera nosotros diéramos también la forma de agradecer a las personas que nos hagan esta consultoría. Gracias. Si Rosy les deja su correo electrónico, ustedes le pueden mandar sus datos y como les digo, pues ahorita es cautiva, con mucho gusto, pero además cada caso puede enriquecer su tesis y puede sacar sí, Lalo. En caso de que Bueno, se hiciera la el sugerencia. esposo de Rosy también tiene influencia sobre ella. No, lo que pasa es que si van, yo le pediría a Rosy, en determinado momento, que les hiciera llegar el simulador, si van a hacer ese consultorio, pues para que pudieran tener acceso a él. ¿También? Con un pequeño instructivo de cómo se utiliza. Muy buena idea. Entonces, si se ponen de acuerdo en eso, sería un poco más fácil. Ok. Muy bien. Si las otras dos circunstancias que quería yo comentar es que las condiciones y las pretensiones son particularidades propias de cada interés de personas, no se puede manejar en lo global porque a final de cuentas no se va a tener una coincidencia, tiene que ser la particularidad propia de cada individuo. Muchas veces podrá ser semejante la mía a la de mi compañero, pero va a haber un punto que lo va a hacer diferente, y el punto de partida es lo que nos han presentado ustedes como la referencia máxima al respecto de qué podemos definir en favor de nuestros intereses. Y la otra es que la ley anterior y la ley actual tendríamos que ver los beneficios. En el caso del que les habla, tengo 33 años en la universidad, tengo una suspensión provisional de la ley del ISSSTE. Habría que ver en qué términos va a dictaminar el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia para saber cuál es mi condición definitiva de la ley del ISSSTE. Mientras que no estemos en el consenso de lo que estamos comentando, no puedo presumir de algo que todavía no es mío. Y no lo puedo proceder por la simple y sencilla razón de que no tengo el respaldo de ley que debe de ser. El segundo elemento es que en base a lo que plantea mi compañera, no es necesario que estemos amparados para poder determinar la operatividad de cualquiera de los dos regímenes, sino que al respecto tendríamos que hacer en el punto anterior que acabo de comentar, ver el estado que guarde actualmente en definitiva, propiciado por un amparo, o en su defecto, al momento en que determine nuestra compañera, si así lo determina, hacer operante la opción de los bonos, quiere decir que de manera automática está renunciando al derecho
del amparo como un desistimiento, y a partir de ello puede darle el cauce que considere ella en favor de sus propios intereses. ¿Alguna pregunta más? Yo les suplicaría que esta fuera la última pregunta, porque ya hace tiempo y sobre todo por compromisos de las ponentes debemos retirarnos. Pero pues está abierto esta propuesta de la doctora Cursay y además aceptamos el ofrecimiento del esposo de Rosy, ¿verdad? Para continuar con esto. Yo ayer entré a la oficina esta virtual y a la calculadora del ISSSTE. Me parece que están inflados entonces los montos que estiman ellos, porque aquí se habla, independientemente, ya hace 30 años, se habló de 2.500.000, ¿no? Según los cálculos de ustedes, y ahí aparecía en el caso un bono arriba de 3 millones, entonces están inflados los del ISSSTE, ¿verdad? No, definitivamente el bono que estuvimos nosotros usando aquí en los ejemplos son también sacados de, no de la calculadora, pero es igual, o sea, hay que entrar al expediente y lo que sale en la calculadora, si los datos que uno mete son los correctos, sale exactamente igual. O sea que ahorita... El bono sí coincide. Con 30 años no debería haber más de 2,5 millones. Sí, lo que pasa es que toma en cuenta el salario, si es que llegas a tope, tu edad, porque también la esperanza de vida tiene mucho que ver, y los años de cotización. Porque se haya cotizado doble también, ¿verdad? No, eso no lo toman en cuenta. No, en este momento no, porque en el ISSSTE no hemos hecho aportaciones voluntarias. Y además, por último, esto de la portabilidad, si uno tenía afores anteriores de haber trabajado, por ejemplo, en universidades privadas, eso se van a poder juntar después con nuestros afores. Definitivamente solamente tiene que haber una cuenta por cada. Aunque hayan sido anteriores. Gracias. La última pregunta para la doctora Brena, por favor. Supuestamente el plazo es único hasta el 30 de junio o en estos casos se va a ampliar. Tú metiste modificación. Modificación. Perdón que le detuve. Sí, no, tú metiste modificación. El ISSSTE, bueno, tú la metiste aquí en la UNAM. La UNAM tiene 10 días para entregarla al ISSSTE. El ISSSTE tiene otros 10 días para ir a las entidades a donde tú dices que trabajaste antes y verificar. No, aunque tú lo hayas comprobado, el ISSSTE verifica. Una vez que lo hace, el ISSSTE tiene un tiempo para revisar y consolidar sí, o sea, rectificar o ratificar lo que ellos tenían. Y tiene 82 días, creo, para responder tu caso. La respuesta le va a llegar a la universidad. La universidad tendrá 10 días para ver dónde estás y entregártelo. Y tú tendrás 15 días para responder. Por eso les decía yo que al 30 de junio termina lo normal. Pero lo que queda pendiente, el mismo ISSSTE calcula que se va a ir hasta el 30 de septiembre por estos precisamente desfases que va a haber. Vamos a pensar que alguien tiene el derecho de meter su modificación hasta el 30 de junio y a partir del 30 de junio serán los 82 días, julio, agosto y septiembre. Por eso calculan que se va a ir hasta el 30 de septiembre. Muy bien. Bueno, con esta pregunta, el correo se los voy a hacer llegar a través de internet. Le pediremos al ingeniero Vega que nos apoye en esto para que todos lo tengamos, ¿sí? Y también en cuanto tenga el simulador, pues también se los haremos saber para que se acerquen y podamos hacer los cálculos. Bueno, pues ahora solamente me resta agradecer a Rosy y a Nadine. A nombre de nuestro director, el doctor Héctor Fierro, que por un compromiso está ahora en estos debates de la Cámara de Senadores, no está con nosotros, y así también de toda la comunidad del Instituto, sus aportaciones. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos.